Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros una cerradura espectacular, como podéis ver, muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Es una cerradura tubular, marca Castell, ahí lo tenéis, de fabricación británica. Me la envía mi amigo Ash Locknup. Muchísimas gracias, compañero. De verdad que te lo agradezco. Sabes que me encantan las cerraduras diferentes y esta desde luego que lo es. Muy rara, no la había visto nunca hasta que me llegó esta. Es una cerradura tubular de 4 pernos, fijaros. Aquí la tenéis. Hay 4 pernos, aquí hay uno, otro cargados a muelle. Igual que en una cerradura convencional tubular. De hecho, hace poco os mostré la cerradura más pequeña que tengo, una cerradura tubular también de 4 pernos. Aquí los podéis ver, fijaros, 1, 2, 3 y 4, es exactamente la misma filosofía, pero el tamaño es muy diferente. La llave de esta, no tengo la llave de esta, desde luego que no debe ser fácil de conseguir. La filosofía de la llave sería muy similar a la que estáis viendo aquí para esa pequeña tubular, solo que en esta cerradura la codificación no está definida en la llave como en las convencionales, que veis que tienen pequeños cortes que definen la profundidad a la que se sitúa el perno cuando metemos la llave. En la llave de esta cerradura todo el borde está al mismo nivel, no existen estos cortes. Locknup tiene un vídeo fantástico en el que muestra una cerradura múltiple con este sistema, con 5 llaves, cómo funciona, cómo son las llaves. Os recomiendo verlo sin ninguna duda. Y en la llave de esta cerradura, si no se define la codificación en el borde, ¿dónde se define la codificación? Es muy curioso, muy interesante, porque la codificación se define, fijaros que estas letras están en relieve, la codificación se define en esta parte de la llave, en la parte central, ya que tiene que tener un negativo de estos relieves que encaje perfectamente para que al meter la llave llegue a la profundidad adecuada. Todos los pernos van a la misma altura, y si estos caracteres no coinciden con el negativo que tiene aquí la llave, no va a poder bajar estos 2 últimos milímetros de espesor de los caracteres, los pernos no van a llegar a su altura por esos 2 milímetros y no va a poder girar. Así nos da un sistema de codificación que no depende de la longitud de los pernos, sino que depende tiene infinitas posibilidades, ya que depende de un patrón de dibujo con letras, con números, con lo que ellos quieran poner, según las dimensiones de las letras y la posición de las letras dentro de este espacio. Claro, eso está muy bien porque pueden hacer muchísimas combinaciones, pero también al ir todos los pernos a la misma altura, pues posibilita hacer una llave que abra este tipo de cerraduras de manera muy sencilla, una llave maestra. También juegan con los patrones laterales, con lo que eso también puede complicar el diseño, pero bueno, no sería difícil hacerlo. En cualquier caso, una cerradura muy bonita, diferente. Te agradezco muchísimo que me la hayas enviado y que vamos a ganzuar para que veáis cómo se comporta. Los pernos están biselados, no sé si están biselados porque no se pasan con facilidad, pero desde luego está bien hecha porque pide mucho retoque. Lo más probable es que estén biselados por cómo se comporta. No la voy a girar completamente, no sé exactamente cómo funciona. Imagino que si la giramos, el giro son solo 90 grados, si la giramos 90 grados, esta palanca de aquí hay una especie de boca llave que podéis ver ahí el hueco, me imagino que gira y se puede extraer para abrir una puerta o algo similar. No tiene por detrás ningún otro mecanismo. Yo creo que esta limita el acceso. Este tipo de cerraduras se colocan en instalaciones industriales
para o bien limitar el acceso a máquinas, a instalaciones eléctricas, a limitar la puesta en marcha o el paro de una máquina que por su peligrosidad o por su importancia hay que proteger de alguna manera. Así que esto yo me imagino que actúa de alguna manera como una llave de acceso a una puerta, a una instalación, y que al girar 90 grados se puede girar esta palanca y se puede sacar el bulón para acceder. No la voy a girar los 90 grados porque no sé cómo se comporta. La voy a girar solo un poco para que veáis cómo se mueve el rotor y que está ganzuada, ya que en este tipo de cerraduras es muy fácil estropearlas. Me ha pasado con tubulares normales que saltan los pernos. No sé si esta pieza debajo tiene algún hueco y al pasar por encima del perno se va a meter el perno y se va a bloquear. Realmente no sé cómo va a funcionar, así que para no estropearla, porque no se puede desmontar fácilmente, lo que vamos a hacer va a ser ganzuarla, ver que ya gira el rotor y volverla a su lugar. El ganzuado, pues voy a copiar las herramientas que utiliza Ash en su vídeo. Unos alicates, como podéis ver, de punta torcida. Le voy a colocar esta goma para que haga la mayor parte del trabajo, si no es muy tedioso estar apretando a la vez que se gira. Así hace el trabajo la goma. Vamos a ver si lo puedo situar bien. Sufro, no quiero dañar la cerradura, y vamos a ver cómo podemos colocar la cámara para que lo veáis lo mejor posible. Vamos allá, vamos a mover por aquí. Con una mano voy a intentar sujetar el rotor, ahí creo que podéis ver, y apretar ligeramente también el alicate. Al menos vais a poder ver este perno, no, pero este, el tercero y el cuarto creo que sí. Voy a intentar no tapar demasiado la vista. Vamos allá, voy a retrasar así. Vamos tocando como en una cerradura normal. Ahí veis al tocar el primero cómo ha dado un fuerte movimiento, segundo también. Pide muchísimo retoque. Voy a ir deprisa para que no sea largo y tedioso. Como veis, cuando una pareja de pernos, esto es muy común en los biselados, tocas uno y se bloquea el otro, en vez de dar toda la vuelta, agoto todo el movimiento posible de la pareja. Como veis, salto de uno a otro, es mucho más eficaz. Esto es algo que se hace también en los T5, cuando ya están agotados y ya no mueven más, paso a los otros. Ahí está, ese ha dado un buen toque, y vemos si aún siguen moviéndose. Volvemos a darles, ahí habéis visto, este tercero ha dado un buen movimiento, y cuando se agotan lo liberamos del resto. Han dado los dos un buen clic y vemos cómo siguen. Ahora aparecen estos dos acoplados, los toco alternativamente, de vez en cuando toco este, ahí está. Al tocarlos alternativamente descargamos toda la tensión sobre el que dejamos sin tocar. Este yo creo que está colocado, y cuando se agotan vamos a él y hace siempre un buen movimiento. Es más eficaz que ir tocándolos todos seguidos. Seguimos con segundo y tercero. Como veis, son muchos toques. Ahí el cuarto da un buen avance, ahí tercero un buen avance. A ver, cuarto, tercero, cuarto, ahora cambia, habéis visto, ahora son estos dos los que están acoplados y avanzan juntos. Ahí está, y ahí estaría ganzuada. Voy a sacar el... Ahí. Fijaros, ha girado. Podemos mover el rotor. No voy a seguir girando por lo que os digo, porque no sé qué es lo que va a suceder y no quiero estropear esta cerradura, pero ahí la tenéis ganzuada y moviéndose el rotor.
Voy a devolverlo a su lugar antes de que suceda un desastre. Ahí han saltado los pernos. Como veis, no es algo complejo, es más bien aparatoso por las herramientas que hay que utilizar. No es una cerradura de alta seguridad que esté diseñada para que sea muy difícil vulnerarla, guardar algo de valor. Es una cerradura que protege una instalación industrial de un acceso, de una intrusión, más bien por error o por ignorancia, creo yo, que por otra cosa. Un sistema diferente, cerradura tubular, 4 pernos, tamaño espectacular, Castel. Muchísimas gracias, Locknoob, por enviarme esta cerradura. Te lo agradezco de veras, sé que son muy raras y muy difíciles de conseguir. Y para todos vosotros, esta ha sido la apertura de esta extraña cerradura industrial de 4 pernos, tubular. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.